Buenas tardes, vamos a dar continuidad a la segunda mesa de este seminario. La mesa Fronteras y Espacio Urbano tratan otras temáticas muy abordadas desde distintos campos disciplinares. En esta mesa tenemos 3 presentaciones. La primera es de Ana Goldenberg, El basural a cielo abierto de Oberá, paisajes en el Antropoceno parchado. Ana es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Ginebra, es maestranda en el programa de posgrado en Antropología Social y becaria doctoral del MINSIC, actualmente también investigadora del Grupo de Estudios Fronteras y Regiones, el GEFRE. Integra también la zona etnográfica marginal del Instituto de Estudios Sociales y Humanos. Investiga sobre gestión de residuos y fronteras intraurbanas en Oberá. Voy a hacer la presentación por cada uno, después presento al siguiente. Hola a todos. La presentación que preparé para hoy se llama El basural a cielo abierto de Oberá, paisaje de un antropoceno parchado. Antes de empezar, les quiero contar que hace poco tiempo que estoy yendo al basural a hacer trabajo de campo y bueno, estoy aprendiendo un montón, así que nada de lo que van a ver ahora son conclusiones finales, sino que es más bien el principio de un proceso. Les quiero empezar por situar un poco de dónde estamos hablando. Oberá se encuentra en la zona centro de Misiones y cuando escribí este trabajo, este trabajo lo escribí para un seminario que cursé el año pasado sobre antropoceno. Y a la vez estaba yendo al basural y lo que veía en el basural y lo que estaba leyendo y trabajando para ese seminario, para ese trabajo final, como que resonaba mucho y tuvo mucho sentido escribirlo en ese momento. La primer línea de mi trabajo habla de en dónde queda este basural, que me costó mucho encontrar la información acerca de si efectivamente el basural estaba dentro del municipio de Oberá o no. En los distintos mapas que iba consultando, como se ve acá, por ejemplo, el predio de basural aparecía por fuera de lo que me mostraba Google Maps. Este mapa lo conseguí gracias a un empleado municipal que le pedí un mapa de Oberá, me pasó y de vuelta el basural estaba afuera. Entonces, y de hecho en lo que se decía, como que no, esto no es reconocido por Oberá, como que me quedaba la duda. Hace poco encontré este mapa de Oberá, donde sí, el basural queda por dentro. Pero bueno, fue interesante para mí esa pregunta de ¿está, no está, dónde está? Y bueno, este trabajo me parecía importante empezar contando cómo se llega y qué se ve. Les quería poner acá, porque los trabajadores del basural, la mayoría vive en barrios populares, que quería también poder representar acá. Está el barrio Kilómetro Cero, Copisa y Caballeriza, y ahí en el circulito queda el basural. También otra cosa que me parece importante mostrar es el arroyo. En realidad hay 2 arroyos, se ven ahí, y uno, digamos, que es un arroyo al cual termina, o sea, mucha basura termina ahí, y también les voy a contar un poquito más acerca de eso. Bueno, entonces arranco esta presentación contando, bueno, cómo se llega al basural, que es en bajada, queda bastante abajo el basural. Oberá es una ciudad, para los que no conocen, que sube y baja. Y bueno, el basural queda en una zona bastante baja. Y
se accede por una calle de tierra. Y esto, bueno, esto ya es en el predio del basural. Acá se puede ver, hay 2 columnas en la entrada, esto marca la entrada. Entonces esta foto está tomada del lado de adentro, ¿no? Acá lo que quería mostrar un poco es esta diversidad de residuos que acaban en el basural. Estas cubiertas tienen algo bastante peculiar. Al basural llega basura desde la municipalidad, privados, empresas, y uno de los arreglos que tiene la municipalidad con algunos de los trabajadores del basural es que ellos les van recuperando estas cubiertas para la municipalidad, y a cambio la municipalidad lo que hace es que cuando el predio está muy lleno, mandan máquinas a empujar toda la basura hacia el fondo del basural. Después les voy a mostrar más imágenes, y para que se den una idea de eso, baja y en algún momento llega al arroyo, ¿no? El arroyo no se ve realmente, se puede acceder, pero queda como muy abajo. Se ve el monte, está el arroyo, todo el predio está delimitado por monte nativo, o lo que queda de monte nativo. Y bueno, entonces está este trato de que cuando hay suficientes descubiertas, se lo entregan a la municipalidad, y la municipalidad a cambio les limpia, con grandes comillas, el predio. Bueno, esto es un galponcito que existía, que ya no existe más, donde había parte de la clasificación y de enfardo de materiales. Este galpón no existe más porque a principios de este año hubo un incendio que arrasó con todo el basural, y por ende también este galpón, y ya no hay un lugar donde se puede realizar esta clasificación y acopio. Es muy importante que estos materiales sean acopiados debajo de un techo, porque llueve y el cartón, por ejemplo, pierde valor. Bueno, acá son algunas fotos de este trabajo que ahora se está realizando a la intemperie. Acá se ven también algunos materiales ya clasificados, y acá lo que me gustaría mostrar son estos fuegos que antes de que llueva suelen quemar basura también para hacer lugar en el basural, y antes de la lluvia, porque así cuando llueve, digamos, es una forma de tenerlo controlado. Y acá también, bueno, se ven algunos buitres. Hay un montón de animales en el basural. Hay buitres, hay pajaritos, hay perros, hay gatos, hay gallinas, un montón de vida en un lugar que para mí fue bastante inesperado eso. Bueno, estos son los límites. Este sería como a la izquierda, este a la derecha. Como les decía, al fondo no se ve el arroyo, porque queda como mucho más abajo, pero están estos árboles, este monte, y bueno, toda la basura, mucha diversidad de basura también. Esto sería desde el fondo del basural hacia la entrada. El arroyito quedaría como acá abajo. Y bueno, algunas escenas inesperadas que me llegué a encontrar: zapallos creciendo en los escombros de una cantidad, y de hecho me contaban que mucha gente come de esas, ese alimento que crece ahí. Y acá no se llega a distinguir muy bien. Estos son bolsas de harina que, según me decían, están contaminadas. Llega mucho residuo contaminado, muchísimo residuo contaminado al basural. Y acá hay unas abejitas, un enjambre de abejas en la harina. Estas escenas bastante inesperadas. Bueno, como les comentaba, yo cursaba este seminario, estaba preparando el trabajo de este seminario de antropoceno, y lo que veía acá tenía mucha resonancia con lo que venía leyendo, viendo, todo resonaba mucho. Entonces, primero me gustaría presentar un poco qué es antropoceno, porque quizá no todo el mundo está familiarizado con ese término. Es un término que se acuñó en el año 2000, al principio venía realmente de las ciencias naturales, química, geología. Es un nombre para designar
una nueva época geológica que sería posterior al Holoceno, ¿no? Una época geológica en la cual el impacto humano sobre el planeta, sobre la atmósfera, ya llega, produce una huella que evidencia una nueva época, ¿no? Estas huellas pueden verse en distintos marcadores que tienen que ver con el CO2 en la atmósfera, tienen que ver con el uso del nitrógeno en la agricultura, el uso del agua dulce, y bueno, los residuos también son considerados uno de estos marcadores. De hecho, el tema de los microplásticos también es algo que ahora está omnipresente en todos lados y bueno, es uno de estos marcadores, ¿no? Estos marcadores también están muy relacionados con el crecimiento económico y demográfico. A partir de los años 50 se nota como esas curvas se disparan exponencialmente, ¿no? Entonces, este antropoceno, si bien al principio se decía, bueno, arranca desde la revolución industrial, a partir de los años 50 se habla de la gran aceleración, ¿no? Bueno, rápidamente el término antropoceno empezó a circular y las ciencias humanas, ciencias sociales, dijeron, bueno, pará un cachito, antropos, como que no, quizás no es el mejor término, antropoceno, necesitamos tener una visión más crítica de esto porque antropoceno no toma en cuenta, por ejemplo, clase, raza, género. Entonces, necesitamos otro término para hablar de esto, ¿no? Y bueno, Jason Moore, que es un pensador marxista, propone el término capitaloceno para dar cuenta de un sistema de poder, de ganancia y de reproducción en la red de la vida. Y dice, bueno, hay que tomar las condiciones previas también a la revolución industrial, no basta con simplemente poner esta fecha porque se inventó la máquina a vapor, sino que hay que estudiar estos patrones de poder, de capital y de naturaleza, que él dice, bueno, esto arranca en el siglo XV por lo menos, ¿no? Entonces, situemos históricamente y geográficamente esto que está pasando, donde, digamos, la explotación de la naturaleza y de las personas como que queda por fuera de los libros, ¿no? de cuentas del capitalismo. Después hay toda una serie de senos, el trampoceno, el plantacionceno, como que cada una de estas palabras para hablar de la situación actual dan cuenta de una perspectiva distinta, ¿no? Y bueno, una de estas es el basuroceno, que encontré leyendo acerca de residuos de un sociólogo francés, que lo que él postula es que, bueno, los residuos marcan este periodo geológico, como vimos, y de hecho habla de esta cuestión que desde los primeros asentamientos humanos los residuos fueron marcadores de fronteras entre una adentro y una afuera. Y bueno, como en esta voluntad de organización del espacio, que incluso, digamos, estos residuos llevados hacia una afuera, cambia las topologías incluso de muchos lugares, ¿no? Y bueno, hoy por hoy, ¿qué vendría a ser este afuera, no? Y un poco dice, no, el planeta ya se convirtió en un basurero gigantesco. Entonces estas son tres miradas que pueden servir a la hora de pensar el basural. Bueno, tenía más cosas escritas, pero bueno, como tengo 5 minutos quizá los puedo dejar después para la charla. Pero en todo caso, para seguir pensando, bueno, si desde la mirada del antropoceno está esta cuestión del impacto de la actividad humana en la transformación del paisaje misionero, la tipología de residuos, suelo, toxicidad, impacto ambiental, efectos sobre la salud, capitaloceno, circuitos económicos de los residuos, marginalidad social de los recuperadores urbanos, articulación entre la gestión formal e informal, tensiones y negociaciones, infraestructura urbana informal, y basuroceno,
fronteras materiales, sociales y simbólicas que marcan los residuos, márgenes, clasificaciones adentro y afuera. Todas estas cosas son como pistas hacia donde seguir pensando, seguir explorando. Bueno, tenía más cosas para decir, pero se me acabó el tiempo. Sí, pero para... Sí. No, para redondear quizá en mis conclusiones, cómo seguir pensando el antropoceno, ¿no? Creo que el antropoceno irrumpe en nuestras vidas, pero también en la ciencia, en los debates científicos, y cómo hacemos una antropología que tome en cuenta, ¿no? Creo que eso es una pregunta que me hago, y bueno, algunas de las respuestas las he ido encontrando en distintos textos, y bueno, en la conclusión hablo de esta idea de anarquismo ontológico de Eduardo Viveiros de Castro, ¿no? En lo que propone es este reconocimiento de la agencia de la vida no orgánica, también ampliar nuestro entendimiento de los otros a los más que humanos, ¿no? La antropología que trabaja, digamos, sobre otros humanos, hoy por hoy puede abrirse o debería abrirse a estos más que humanos o otros que humanos, y tomarse estos otros con absoluta seriedad, porque hoy por hoy el desafío está en contar historias que no pongan solamente al humano en el centro, sino que podamos imaginar otros posibles teniendo en cuenta estas otras agencias y contar estas relaciones sociales más que humanas, ¿no? Voy al basural y están las gallinas ahí, están el zapallo, están las abejas, y todo este paisaje, y por eso el comienzo de mi trabajo habla de este paisaje. Es un paisaje que hay que tener en cuenta porque nos permite entender mucho mejor estas historias humanas que queremos, de las cuales dar cuenta, ¿no? Y bueno, me gusta esta cita de Viveiros de Castro para la tarea de qué hacemos con el antropoceno. Es una tarea que implica capacidades del orden de la astucia, la audacia prudente, la obstinación flexible, una buena cantidad de coraje político y un poco físico, cierto pesimismo alegre y habilidades retóricas afinadas, en particular la habilidad para contar historias. Muchas gracias. Hola, ahora continúa la presentación de Brenda Matosian, que se titula Fronteras cotidianas en periferias urbanas, una primera aproximación en La Matanza. Brenda es doctora en Geografía por la Universidad Nacional de Cuyo y es licenciada en Geografía por la Universidad Nacional de El Salvador. Es investigadora adjunta del CONICET y tiene lugar de trabajo en el Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas. También es docente de las materias Geografía Turística 2 y 3 en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, UMET. Escuchamos ahora a Brenda. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, quería agradecer a todas las personas que hicieron posible este evento y que organizaron esta actividad. Es mucho trabajo y estoy muy agradecida de poder estar acá también. Bueno, el trabajo que vengo a compartir viene siguiendo una línea de otras presentaciones, tal vez de la que hice en Mendoza, para quienes vienen siguiendo la serie de los seminarios del Jeffre, y trata de avanzar un poco en torno a la idea de fronteras cotidianas, un poco haciéndose eco del PICT, del proyecto en el que estamos compartiendo, en un contexto de espacios periféricos dentro del área metropolitana de Buenos Aires, más particularmente en el partido de La Matanza. Así que bueno, vengo a comentar algunos avances al respecto. Bueno, como un marco así general, la imagen que vemos de fondo es la mancha urbana del área metropolitana de Buenos Aires, y pensando un poco esta idea que también ya vengo comentando de las divisiones y de la complejidad del espacio urbano, en sentido de cómo estas viejas divisiones socioterritoriales se van convirtiendo cada vez más en un mosaico de unidades cada vez más pequeñas, ¿no? Cada vez más más pequeñas, básicamente eso. Y cómo las fronteras urbanas, a partir de esta trama compleja y de mosaicos cada vez más
más difíciles de abordar, podemos avanzar en los elementos materiales y simbólicos que se aparecen en esta construcción social del espacio a partir de esta idea de identificación de fronteras. En este sentido, avanzaron mucho más profusamente los trabajos que abordaron las urbanizaciones privadas, ¿no?, en torno a la idea de las fronteras urbanas, de los procesos de fragmentación y de segregación en el AMBA, pensando estas fronteras como áreas socialmente, los espacios, ¿no?, como áreas socialmente diferenciadas y delimitadas a través de estos dispositivos de control o restricción de accesibilidad y de la movilidad, ¿no?, principalmente los muros, ¿no?, esta idea de las murallas muy desarrollada, sobre todo en el eje norte, pero también en otros ejes de expansión urbana del AMBA. Y por otro lado, también pensar en este sentido otras formas de fronteras materiales, ¿no?, dentro de las fronteras urbanas, más allá de los muros, ¿no?, también pensar las autopistas, las grandes avenidas, los canales, grandes equipamientos, y también darle espacio a las fronteras inmateriales, especialmente pensando en las legitimidades diferenciales para el uso y las representaciones de los distintos espacios. Y también retomando la idea de procesos de fronterización para dar cuenta de esta idea en términos dinámicos, que es un concepto que se trabajaron Grimson y Benedetti, Alejandro, como prácticas de ordenamiento también y de creación de otredad. Entonces, en particular, hay una pregunta que surge y es qué dinamismo particular adquieren estas fronteras en áreas de expansión reciente, ¿no? El área donde yo estoy trabajando es un área que fue creciendo con un ritmo muy vertiginoso en los últimos 15 años, especialmente pensando qué particularidades tiene este crecimiento y la identificación de fronteras en este contexto de lógicas de expansión urbana en el marco capitalista. El trabajo en particular se enfoca ¿se ve el cursor? En este sector dentro del eje de expansión sudoeste del AMBA, dentro del Partido de la Matanza, donde hay una gran diversidad de entorno del hábitat popular y un fuerte déficit habitacional. De hecho, tiene el déficit habitacional a escala de partidos más grande de toda la región metropolitana. Entonces ahí me interesa analizar los aspectos materiales de estas fronteras urbanas junto con los inmateriales en esta articulación de prácticas y discursos presentes en las experiencias urbanas cotidianas de las personas que residen, trabajan y circulan en este espacio, que ahí está marcado como uno de los pocos que quedan, digamos, sin ocupación, como áreas intersticiales dentro de la mancha urbana del AMBA. En términos teóricos hay como tres grandes bloques conceptuales que se articulan: el de periferias, el de fronteras urbanas y el de experiencias urbanas. En términos del concepto de periferia, como recuperando la idea de Lefebvre más en términos estructurales, entre centro y periferia como antagonismo mundial de espacios dominantes y dominados, avanzo con la idea de Víctor Fernández, que tiene una mirada crítica sobre la idea de la expansión homogénea del capital y avanza sobre enfoques críticos y propone esta idea de las variaciones en el interior de la periferia. En ese sentido, desde esta idea de la variación dentro de la periferia, poder dar cuenta de las heterogeneidades al interior de la periferia. Después, las nociones de fronteras urbanas desde las que parto tienen que ver con esta definición de la diversidad de dispositivos y artefactos socialmente construidos, materiales y simbólicos, espacial y temporalmente localizados, que tienen diferentes funcionalidades y que se expresan en situaciones sociales de configuración de ámbitos geográficos, así como de diferenciación, separación, cohesión, vinculación y conflicto entre ellos. Y también, volviendo a recuperar la idea de la dimensión simbólica de las fronteras urbanas, pensando en términos de las representaciones, los imaginarios, las significaciones y los discursos presentes en esta configuración de fronteras. Y en términos de la noción de experiencias urbanas, recupero los trabajos de Palmarsi y Soldano, que hablan un poco de cómo la noción de experiencia urbana nos permite dar cuenta de los modos en los que los procesos macrosociales vinculados a la expansión reciente de la ciudad, desde los estudios urbanos, ¿no? Impactan concretamente en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Cómo son vividos, cómo son simbolizados por distintos grupos sociales específicos y cómo a su vez se traducen en particulares formas de vivir, de residir y de circular, ¿no? Que es también una dimensión importante para pensar las fronteras urbanas.
En términos metodológicos hay dos perspectivas, una más vinculada a la utilización de cartografía, a la elaboración de cartografía para pensar cómo se puede contribuir para analizar espacialmente el área de estudio en este proceso de expansión urbana y de fronterización, que también es muy reciente. Y otro más vinculado a técnicas cualitativas, donde se abordan esta mirada, ya no desde arriba, digamos, sino desde la vida cotidiana y desde las personas que residen y que circulan, y pensando en términos de observaciones, entrevistas, análisis de fuentes periodísticas también, y observaciones, participación en mesas territoriales y especialmente entrevistas en profundidad. Este es el área específicamente, esta que estaba marcando, digamos, antes, esa que está ahí en el círculo, digamos, para que se ubiquen. Perdón que les estoy moviendo, que vamos acá. Este es el área de estudio, básicamente. Este es hacia la parte superior de la imagen, este es el partido de Merlo, este es el partido de La Matanza, entonces el área específicamente queda abarcada en esta zona que está marcada como sin urbanizar todavía, ¿no? Esta es una capa que se hizo como de urbanización hacia el 2016, esta que se ve como en color diferente, ¿no? Más clarito. Entonces este es el sector, es el que me interesa y sobre el que estoy profundizando, más específicamente el sector que corresponde al partido de La Matanza, que es este que vemos más urbanizado. Fíjense cómo fue avanzando hacia esa delimitación que se intentó hacer en el 2016 y cómo continuó avanzando en los años posteriores a esa delimitación. Esta línea violeta es el límite entre los partidos, y bueno, esta es la ruta 1001, que es muy importante, como les comentaré después. Bueno, en este marco planteé como tres formas de pensar las fronteras. Una tiene que ver con esta transición en formalidad e informalidad, que por eso me quedé pensando en el trabajo anterior, porque me sumaba mucho a lo que venía pensando. Otra tiene que ver con la territorialidad del Estado, cómo impactan las fronteras en términos jurisdiccionales a esta escala. Y una última línea, otra última dimensión o forma de pensar las fronteras tiene que ver con lo que denominé microfronteras, materiales y simbólicas de distanciamiento a otra escala más vinculada a lo cotidiano o a una escala más cotidiana, así local, bien pequeña. Bien, respecto a las primeras, las fronteras de transición, formalidad e informalidad, bueno, pensando como en un diálogo, ¿no? La idea de la formalidad y la informalidad en términos laborales, pero especialmente del hábitat popular, ¿no? Pensando en cómo estos espacios tienen esta característica de heterogeneidad, incluso dentro del hábitat popular, pero pensar cómo podemos analizar esta especie de idea transicional de la formalidad e informalidad en este sector, siendo este límite tan difuso y siendo tan dinámico. Entonces, una de las ideas fue tratar de cartografiar el relevamiento del RENAVAP, que también vi que lo había usado Ana, pero especialmente también darle un tinte temporal, ¿no? Tratando de cartografiar la presencia de barrios populares registrados en el RENAVAP, en el Relevamiento Nacional de Barrios Populares, pero también incorporando la variable temporal, ¿no? Para tener esta idea de espacialidad y temporalidad simultánea. Entonces, para ir viendo cómo se produce alguna especie de avance de estos asentamientos, y que también al mismo tiempo hay otros que todavía no están incluidos en el registro. Entonces eso también nos da una pauta de otro, como si fuese un sistema de graduación, digamos. Tendríamos también habría que completar acá con aquellos que sí se pueden evidenciar en las imágenes de satélite, pero que no están incluso todavía registrados, como distintos niveles de informalidad, si se quiere, o de esta idea de transición. Y también se ve como diferentes grados de consolidación urbana respecto a los dos partidos, ¿no? En el caso de Merlo, este sector se mantiene todavía sin mayor ocupación, mientras que, bueno, en La Matanza no ocurre lo mismo. También contrastar esta cuestión de la transición en las cuestiones cotidianas, ¿no? Tratar de poner en diálogo y en tensión estas miradas más cartográficas con lo que sucede en la vida cotidiana. Y acá aparece la mirada, por ejemplo, desde los discursos del Estado, ¿no? Que dicen, por ejemplo, desde la municipalidad, que es un personaje importante en esta idea. Y bueno, y acá como se habla un poco de cómo se habla de estos espacios y estos barrios y estos asentamientos, explicando esta cuestión
vinculada a la idea de los barrios informales como espacios a los que el municipio no tiene que avalar, pero no tiene que avalar en un sentido y en otros, por ahí, digamos, a partir de la entrega de recursos se produce esa tensión, ¿no?, entre la que no se permite dar ciertos materiales de construcción que tienden a dar esta imagen de consolidación, pero sí se entregan alimentos vinculados a los recursos alimenticios. Entonces ahí también hay una otra forma de pensar en términos dinámicos esta construcción de fronteras flexibles respecto a ya los cinco. Bueno, esta idea de la rugosidad de la que hablan Lindon y Arnaud para pensar las periferias contribuyen en este sentido. Esta es pensando en las geografías estatales y la diversidad interior, como propone Claudia Briones de las geografías estatales. Pienso también cómo impactan las fronteras jurisdiccionales en el sentido de la territorialidad del Estado. Entonces, acá se ve un poco esta imagen, quiso dar cuenta de lo complejo que es este límite entre Merlo y La Matanza, donde hay un imaginario espacial, si se quiere, donde la ruta 1001 opera como un límite entre las dos, cuando en rigor no es siempre así, digamos, en este pequeño tramo coinciden, pero acá no. Entonces esto genera una gran cantidad de confusiones, y no solo especialmente curioso es para que funciona incluso para los agentes del Estado, ¿no? Entonces hay una serie de conflictos al respecto, y sobre todo en este sector se producen conflictos bastante interesantes, bueno, después podemos comentarlos. Pero bueno, algunos extractos también de las entrevistas donde se indica esta idea que les decía, ¿no?, más allá de la ruta 1001 es Merlo, dicho por una persona que trabaja en el mismo municipio, refiriéndose a un espacio específico donde sé que no es así. Y bueno, hay acá un fragmento que es muy interesante de un religioso que trabaja en esa zona y que también se superpone a esta espacialidad, en este caso de la iglesia, cómo divide el territorio para abarcar las áreas que le corresponden a su jurisdicción según las parroquias. Bueno, y él me menciona justamente que se dio cuenta de esta cuestión en el mapa, y me dio mucha gracia porque dijo, algún geógrafo genio cortó el mapa, bueno, que hay un mapa, hay un diente, pero especialmente me interesaba esta idea de cómo se refiere a esos espacios como, bueno, la franja, como el más allá, como el último barrio, como nunca había ido ningún cura, de Merlo no era y nosotros no íbamos, como este espacio que queda como una tierra de nadie, digamos. Algunas fotos para que conozcan, para ilustrar un poco cómo funciona esta ruta, y también, bueno, la acumulación de basura es otra cuestión que se repite. Algunas imágenes en los entornos de la ruta, como la presencia de otras fronteras materiales que se pueden visualizar en este espacio. Y para ir cerrando, la última, esta microfrontera que marqué en estas dicotomías, cómo aparecen las entrevistas también a través de deícticos del lugar, ¿no?, especialmente esta posición del acá y del allá en los relatos, y cómo se suelen referir siempre a esta idea de la otredad más radical, ¿no?, como que un otro, cada vez hay un otro más otro, un fondo más fondo, entonces pareciera que siempre existe alguien que está en peor situación que uno, ¿no?, y cómo aparece esto en las entrevistas para referirse a otros espacios, ¿no?, como siempre parece haber un fondo más fondo que el anterior. Bueno, entonces estas expresiones también son formas de comprender estos procesos de fronterización, que en algunos casos, bueno, son sutiles, en otros casos son mucho más explícitos, como hay un caso de un predio de privado, ¿no?, de unos privados que decidieron, además de tener dispositivos como materiales de separación, como pueden ser los muros o la garita de seguridad, ¿no?, la reja, construir también una zanja, porque hubo una cuestión vinculada a la expansión de un asentamiento popular en el límite sur de este emprendimiento, de este predio, donde también se fusionan usos del suelo bien conflictivos, como pueden ser un salón de eventos con un asentamiento popular muy reciente que estaba en proceso de construcción y de expansión, de intento de expansión hacia el espacio donde está este lugar, que también tiene otros usos vinculados más al agropecuario, pero que generó una tensión tal que llevó también a llegar a los medios nacionales a partir de la estrategia de las personas propietarias de este predio, que decidieron hacer una zanja, y además todas las referencias que tiene dentro de la nota, ¿no?, esta decisión de
construirla, habla de zanja, de alambrados, bueno, todos los lugares comunes vinculados o sea, habla del malón, ¿no? En el fondo hay un encargado, o sea, hay una serie de elementos ahí que todavía no llegué a procesar del todo, pero bueno, y el Zócalo también es bastante elocuente en este sentido, ¿no? Fabricó una trinchera, bueno. Bueno, hay como mucho para conversar sobre esta otra fronteras impulsadas por privados, y bueno, esta es una foto que tomé donde se ve, digamos, se ve por supuesto más acotadamente en mi fotografía, pues se ve el alambrado, la superposición, ¿no? Del alambrado, la zanja, y acá está el barrio que está lindante a este predio, que justamente el día que fui también estaban en plena construcción y en plena actividad. Bueno, finalmente, para ir cerrando algunas reflexiones preliminares de este trabajo que está también en proceso, y bueno, y de pensar un poco la dispersión de la ciudad y cómo genera estas dinámicas, ¿no? En los diversos sujetos que viven y hacen las periferias, y cómo se van configurando los procesos de fronterización en el territorio, cómo las distintas fronteras urbanas que emergen en este sector, que es bastante acotado, pero que muestra como una gran complejidad, también incluye las distintas formas de gestionar los territorios desde los estados a nivel municipal, porque es distinta la forma de gestionar este espacio del municipio y del otro municipio. Entonces, incluso no lo mencioné, pero también hay diferencias entre localidades, que también hay otra pequeña delimitación ahí. Bueno, y esta idea de lo transicional, cómo pensar que además de la consolidación material de la urbanización, se manifiesta también en una dinámica de graduar los recursos que se entregan a una zona y a la otra, qué tipo de recursos sí, a qué zona sí, a qué zona no. Entonces, acá estas condiciones de lo formal o informal, el ordenamiento, lo desordenado y lo regular e irregular se presentan con mucha fuerza en los discursos. Pensar también las periferias en este sentido de espacios, o sea, al revés, ¿no? Por fuera de esta idea del espacio, pensar la periferia como un espacio sin calidad, sin rugosidad, sin historia, sin memorias, ¿no? Como espacios exclusivamente tomados por la marginalidad y la informalidad, que es tratar de ir rompiendo con esto y ir mostrando las complejidades. El rol también de los medios, ¿no? Que lo dije un poco al pasar, pero cómo existen también desde los medios de comunicación hegemónicos, sobre todo, y de los ciertos discursos políticos también, cómo se van comprendiendo, construyendo y reproduciendo estas representaciones. Y también, al mismo tiempo, el rol de vecinos y vecinas que disputan estos sentidos, ¿no? En torno a estos espacios, y que a su vez enfrentan las lógicas del mercado y del Estado para desarrollar sus espacios de vida y en contextos de amplias privaciones, ¿no? Bueno, y estos tres tipos de fronteras urbanas que traté de desarrollar permiten identificarse estas variaciones, ¿no? Volviendo a la idea esta de las variaciones periféricas, para repensar estos espacios, y también considerando las fronteras urbanas como redefiniendo las territorialidades, ¿no? A partir de las formas en que las personas habitan, trabajan y circulan y se relacionan con las otredades. Así como señala Poblete, dice que se multiplican las formas e interacciones de frontera, o más bien aquellas en donde predominan lo que podríamos llamar condiciones de frontera entre, por un lado, grupos, clases, segmentos ocupacionales como actores, y formas de segmentación y división espacial. Así, estas tres fronteras tienen como una relación entre sí y se juxtaponen, ¿no? No es que son cuestiones distintas, sino que tienen una íntima relación, y que muestran también la multiplicidad de los efectos que tienen en la vida cotidiana, ¿no? Las personas que también, y las restricciones que marcan, ¿no? en la materialidad y también en el nivel simbólico de la vida cotidiana de las personas que están allí. Bueno, espero que se haya entendido, no haya hablado muy rápido. Gracias. ¿No se escucha? Gracias, Brenda. Gracias, Brenda. Vamos a dar lugar ahora a la última presentación de esta mesa. Hola. No, es parece. Sergio Iván Bratisevich es licenciado en Geografía y también doctor en Antropología por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es investigador adjunto del CONICET en la Comisión de Hábitat y Diseño. También es docente en la misma facultad en la asignatura de Geografía Industrial. Sus líneas de investigación son la antropología económica, la geografía rural y los procesos de valorización inmobiliaria.
e integra distintos proyectos de investigación en CONICET, UBA y agencia en la República Argentina. El trabajo de Sergio, que es el último de esta mesa, se denomina Expansión de la frontera inmobiliaria y gentrificación en la quebrada de Humahuaca, el caso de la localidad de Tilcara. Te voy a avisar cuando estén faltando unos 5 minutos para cerrar y de ahí damos bueno, inicio gracias. a la ronda. Vamos a intentar economizar el tiempo porque estamos muy apretados y así damos lugar todavía faltan comentarios y preguntas y bueno, después seguimos a la tarde. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a todos y a todas por estar acá en el 6º evento. Debo reconocer que estoy un poco nervioso porque hace mucho que no veo gente. Y bueno, yo espero que se escuche bien porque estaban comentando que en los canales de YouTube había vamos a tratar de hacer algo, un español, un castellano muy neutro. Yo viví mucho tiempo en Jujuy, así que espero que no se mezclen los acentos. Voy a hablar lo más pausado posible. Cualquier cosa me avisan, no hay problema en eso, interrumpimos y vamos más lento. Bueno, la realidad, lo que sí quería contar primeramente es que yo viví varios años en Jujuy, más precisamente en la quebrada de Humahuaca viví casi 3 años, después estuve un tiempo en San Salvador, y la realidad es que, bueno, viviendo en el lugar y haciendo terreno prácticamente a diario, la situación se ve muy diferente de cuando viajaba o iba antes de comenzar mi carrera como investigador en Tilcara. Y bueno, una de las anécdotas que siempre cuento es que un poco lo que voy a trasladarles ahora, a contar, es un poco lo que vivíamos a diario en la quebrada, el tema de bueno, no conseguir un lugar donde vivir, donde alquilar, ¿no? Es una situación que se hacía una problemática muy intensa para todos, ¿no? Renovar un alquiler, tener donde vivir, era muy complicado y muchos de los que estudiábamos o vivíamos primeramente en Tilcara nos teníamos que mudar a otros lugares de la quebrada porque no encontrábamos lugar. Ahora voy a explicar un poco, ¿no? Desde el punto de vista teórico y práctico cómo es este proceso. Bueno, primero voy a comenzar con una categoría teórica un poco más dura que tiene que ver con la renta de la tierra, ¿no? El trabajo está imbuido más que nada en la geografía económica y en conceptos de economía. La renta diferencial en realidad básicamente es la diferencia de rentas entre tierras que son similares en un mismo espacio geográfico o en espacios diferentes, ¿no? Para no entrar en categorizaciones tan densas, además de que el tiempo no nos acompaña. Y bueno, y acá entra el primer concepto, no me voy a explayar mucho igual, que tiene que ver con la renta de los terrenos marginales o los terrenos que observan menos rentas o menos ventajas o menos servicios o menos fertilidad o lo que fuere sobre las demás rentas, ¿no? ¿Esto qué significa? El concepto que está trabajado por Jaramillo, que es un colombiano, hay varios textos que están muy buenos para quien les interese, habla de la renta absoluta urbana. ¿Qué significa esto? Que las rentas urbanas, por más mínimas que sean, para explicarlo de un modo bien sencillo, siempre van a tener una renta mayor a las tierras rurales. En el caso particular de la quebrada, lo que empezó a suceder en este proceso de gentrificación, ¿no? Que se fue dando a partir de la declaración de patrimonio, bueno, para quienes nos conocen, es un territorio que se ubica en la frontera norte, cercano a Bolivia, entre La Puna y los valles jujeños, en la provincia de Jujuy, que es una de las provincias del noroeste argentino, y es una zona muy turística que se declara Patrimonio de la Humanidad en 2003 y empieza a tener mucha inversión en el sector turístico, de servicios, y bueno, eso también se ve incrementado por la devaluación del tipo de cambio, lo que estimula el turismo interno y también el turismo receptivo externo, ¿no? Bueno, ahí empiezan a haber un montón de inversiones hacia el sector turístico y también se empieza a generar un nuevo mercado de tierras, ¿no? Y ahí entra este concepto, básicamente, que las tierras que anteriormente eran de uso rural, intensivo, más que nada de producción de hortalizas,
pasan a parcelarse, a fraccionarse, a dividirse, a ser más pequeñas y entrar en venta para estos nuevos emprendimientos turísticos. Ahí es donde opera este concepto, para que se entienda un poco, ¿no?, lo teórico y lo práctico, en la renta urbana. Y esto que hace, bueno, produce varios procesos, no me quiero adelantar, voy a seguir con la siguiente filmina. Pero básicamente lo que hace es, por un lado, expulsar población que ya vivía ahí, en las zonas urbanas o semirurales, y a su vez el otro proceso es que población que se ubicaba, digamos, en los periurbanos, empieza a tener que relocalizarse en otras zonas o en otras localidades propias de la quebrada. Ahora voy a mostrar un mapa. Bueno, a mí me interesa esta frase, que es dos antropólogos. Ellos, bueno, además fueron directores del Instituto de Investigación de Tilcara, un instituto que depende de la Universidad de Buenos Aires, pero que está en la localidad de Tilcara, donde dice que indudablemente incidieron las políticas financieras internacionales con la meta de encontrar altos negocios de alta rentabilidad y de baja inversión. Básicamente de eso se trata el turismo, ¿no? Baja inversión, generalmente préstamos incluso de agencias multilaterales o de agencias nacionales, baja inversión, y otra cosa que no dice acá, pero que es muy importante, que es la baja generación de empleo y la precariedad del empleo, ¿no? Eso es muy importante a tener en cuenta cuando vemos estos desarrollos turísticos que, digamos, hacia afuera parecen, bueno, como que son un poco impactantes por momentos, pero, digamos, el fetichismo, lo que no se ve detrás es esta explotación del trabajo y esta generación de empleo de baja calidad y de poco salario, ¿no? Bueno, otra variable que entra acá es, que es a lo que yo más me dedico, es lo que tiene que ver con el mercado inmobiliario. Bueno, ya como todos conocen, Argentina es un país de ciclos generalmente de alta inflación, de endeudamiento, perdón, y bueno, la inversión a largo plazo se suele hacer en atesoramiento, que es reserva en moneda extranjera de dólares fuera del sistema bancario. Y la otra opción, que también empezó a suceder en la quebrada, fue la de los ladrillos, ¿no? Construir o comprar lotes, esperando un incremento del precio para después venderlo o construir ahí algo relacionado con turismo. Este es un gráfico igual general, pero que de alguna manera opera en el caso de la quebrada. No sé si se llega a distinguir bien, pero ahí van a ver las inversiones de inmuebles con alquiler, sin alquiler, tenencia de dólares y plazo fijo en pesos, ¿no?, que sería la de más abajo. Es una serie histórica del año 80 hasta el 2016. Van a ver que claramente la más baja no va en un plazo fijo. Es tenencia de dólares o de inmuebles, ¿no? Y obviamente el inmueble con alquiler sería el que más estaría por encima, porque además de tener una renta mensual, bueno, después en una eventual venta daría ese porcentaje de ganancia. Bueno, en realidad cuando llegué a la quebrada lo que me costó mucho hacer es primero conseguir los catastros. Sí los pude conseguir, no con los propietarios, pero sí poder tener los parcelarios, ¿no? Y así poder producir un sistema de información geográfica de las principales localidades. Me adelanto un poco y vuelvo, ahí le aviso a los chicos del PowerPoint. Y ahí volvemos para atrás, no sé si se llega a ver bien ahí. Bueno, la quebrada es este largo espacio de alrededor de unos 100 kilómetros, pero su ancho es no más de 20. La localidad, digamos, de moda y la localidad más cara es Purmamarca, que seguramente la conocen. Después está Maimará, que es una localidad más rural, de usos agronómicos. Es ahí donde yo vivía, porque en Tilcara no encontraba lugar donde vivir. Entonces, cuidado que en cualquier momento se cae esto. Después Huacalera, que también es de usos más... es donde se fueron desplazando los que producían en otras localidades y por este tema que expliqué de la renta absoluta urbana tuvieron que desplazarse básicamente a Huacalera y Maimará, y después Humahuaca, que es como el centro histórico, la capital de la quebrada, que es un lugar, bueno, más alto, más áspero, más duro y donde los precios son un poco más bajos. Bueno, ahora vuelvo para atrás y ahí lo vemos de nuevo el mapa.
Ahí paro. Bueno, lo que intenté hacer básicamente es, primero, encontrar las escrituras traslativas de dominio. Eso fue muy complicado. Del colegio de escribanos tampoco me la dieron. Sí conseguí el parcelario, como les decía. Entonces lo que empecé a hacer fue un trabajito de hormiga, con ayuda de algunos compañeros, de conseguir todos los clasificados de todas las ofertas de venta que había desde el 2004 hasta la actualidad. Hice toda una serie histórica de precios. Después la normalicé al tipo de cambio oficial. Se complicó cuando empezó a haber tipos de cambio alternativos, que eso fue a partir del 2011. Después eso se interrumpió con la unificación del tipo de cambio en el 2016. Y bueno, ahora estamos reconstruyendo del 2020 para acá, pero ya es más complicado porque ahí entra la pandemia, ¿no? Entonces ahí baja mucho la oferta y casi no hay compra-venta. Ahora voy a dar algunos números porque parece un mercado pequeño, pero es mucho más grande incluso de lo que yo pensaba. Yo reconstruí la serie en dólares, solamente puse después hay otros trabajos que hablan de un mercado informal de tierras. Yo solamente puse los que eran formales y eran terrenos limpios y con servicios, al menos con agua y electricidad. También hay red de gas en la zona, excepto en Huacalera. Los valores siempre los unifiqué en dólares y después, como voy a mostrar, como también hay inflación del dólar, se hizo una corrección en dólares también. Van a ver que los números son notables, ¿no? De crecimiento de los precios, algo que hasta a mí mismo viviendo ahí me sorprendió. Yo sabía que era elevado, pero no sabía que era tanto. Bueno, esta es la primera serie. Hay algunas localidades, vean específicamente el caso de Purmamarca, ¿no? Que es el pueblo boutique. Ahí está la tesis de Constanza Tomei, que habla, bueno, también un artículo de Alejandro con ella, del pueblo boutique de La Quebrada, y prácticamente es inaccesible, es todo renta turística. En Tilcara pasa algo similar. La particularidad de Tilcara es que prácticamente ya no quedan tierras que ocupar, porque está enmarcada, está rodeada de un faldeo de tierras que no permite ya la expansión por una cuestión geomorfológica también. Bueno, Humahuaca, que van a ver que siempre los precios son inferiores, pero cómo crecen. Maimará, Huacalera y bueno, el resto de La Quebrada. Ahora voy a mostrar la cantidad de metros cuadrados. Esta sería la serie a lo que se suele decir a precios corrientes en dólares, y esta a precios constantes, o sea, se le saca la inflación del dólar. Los precios siguen siendo notables. Van a ver que en Purmamarca siguen en un 600%, no son ni siquiera 20 años. Lo mismo con Humahuaca, Tilcara, bueno, un poco menos Maimará. Y bueno, esta es un poco una caracterización también general. La localidad más de moda y más cara es Purmamarca, pero la que sigue recibiendo más flujo turístico es Tilcara. Particularmente durante todo el año, enero y julio son los dos momentos más importantes, pero estamos hablando de una localidad de 15.000 habitantes que tiene unas 2.500 plazas disponibles y que gran parte de su economía depende exclusivamente del turismo. Para las épocas de carnaval, Tilcara recibe más de 50.000 personas. O sea, para que vean la magnitud de lo que puede llegar a ser eso, la poca oferta de tierras y bueno, la gran demanda que hubo por lo menos hasta el año 2020, donde empezamos a ver ciertas discontinuidades. Ahí no sé si se llega a ver, ese es el GIS que armamos, uno de los tantos mapas. Ahí están los precios de casas, que es una serie que intentamos hacer, hasta el 2016 se hizo, y los precios de los terrenos limpios, ¿no? Hay algunas particularidades que ahora no sé si va a dar el tiempo para explicar porque quedan solo 5 minutos, pero ahí siguiendo el cursor, bueno, todos estos faldeos se fueron poblando, pero es todo material de remoción en masa que en la época de verano, cuando suele llover, hay 9 meses al año que no llueve, pero en la época de verano llueve mucho y son lluvias torrenciales, este material se suele desplazar hacia las zonas más bajas, lo cual resulta además bastante peligroso. Van a ver, acá no se llega a ver bien la imagen, pero también hay otros faldeos, y estos son los dos ríos que atraviesan, el río Grande que atraviesa toda la quebrada, y el río Guasamayo que hace la confluencia en Tilcara. Bueno, ahí están un poco los valores.
Si se comparan los precios actuales, la serie está completa hasta el 2018, ¿no? Después se está actualizando de 2019 para acá. Se multiplicaron 4.4 veces en moneda extranjera y sacando la inflación del dólar 3.35, solamente en 14 años. Y este es el último cuadro que quiero mostrar, que es la cantidad de tierra ofertada. Van a ver que se ofertan casi 300.000 metros cuadrados de tierra limpia y con servicio. La verdad que para la magnitud de lo que es la quebrada es muchísimo, mucho más de lo que yo pensaba que se estaba ofertando. Igual esto es toda la acumulación histórica de oferta de tierras, y bueno, si ven en algún programita o ven fotos no de hace tanto tiempo, van a ver que muchos lugares que eran descampados ahora tienen mayormente hoteles, ¿no? O algún tipo de emprendimiento turístico. Este es el mapa, volvemos, ahí capaz que ahora se entiende mejor, son los precios en las 5 localidades de referencia entre el 2004 y el 2018. El promedio general, esto es a precios corrientes, que era $20, y en el 2018 ya llegó casi a 90. Sí, lo que se empezó a notar a partir del 2015-2016 es un estacionamiento de los precios, ¿no? Como que hubo mucha oferta y ya la demanda no era tan elevada como al principio. Sí notamos que hubo una retracción, como pasó en el mercado inmobiliario en general a lo largo de todo el país, con la pandemia, ¿no? Ahora, bueno, recién estamos viendo que se vuelve a activar, más que nada a partir de principios de este año. Y bueno, yo lo último que ya para cerrar quería comentar, y tiene que ver justamente con este proceso post-pandémico, ¿no? Ya con actividades bastante similares a las previas a marzo del 2020, es que, bueno, nos dejó varias enseñanzas, y una de las más importantes, y que hablábamos también con autoridades provinciales y locales, es la alta dependencia que se observó del turismo, ¿no? Casi el 30-40% de la economía de la quebrada depende del turismo. 2 años o 1 año y medio sin turismo fueron bastante complicados. Y después el otro tema, para sintetizar, no voy a leer todo, es el acceso a la vivienda, algo que sigue siendo crítico, y la realidad es que no hubo muchas políticas de mitigación, ni siquiera hay muchos planes de vivienda. Creo que en los últimos 10 años se habrán hecho unas 70 soluciones habitacionales en toda la quebrada. Entonces, bueno, esto dejó, ¿no?, como planteo estas dos cuestiones, estas dos problemáticas a resolver. Así que bueno, espero se haya entendido, fui lo más sintético rápido posible. Creo que llegué con el tiempo, así que bueno, gracias. Ahí está. Esteban Salisi va a comentar Alejandro Benedetti va a comentar el trabajo de Sergio Bratisevich, el trabajo de Brenda lo comenta Esteban Salisi, y por último comento el trabajo de Ana. Así que empiezo por Alejandro. Bueno, yo dos preguntas, dos comentarios preguntas. Bueno, yo también viví en Tilcara, entonces cuando leía tu trabajo, como pensaba desde ese punto de vista, y también de haber investigado, dirigido la tesis de Constanza, codirigido. Uno pensaba, la pregunta es, vos hablás de frontera inmobiliaria, no me acuerdo si estaba en el título, pero en el trabajo, ¿cuál es la forma espacial de la frontera? De esa frontera, y viendo dos cosas anteriores, un poco lo que comentaba antes Brenda de las microfronteras y esta idea del mestizaje, ¿cómo se da en Tilcara, siendo un lugar tan chico, si es una frontera que avanza hacia las periferias, que tiene unas fronteras físicas muy definidas por las montañas, y también al interior de esas periferias rural-urbanas, ¿no? Eso por un lado. Y pensaba también en una frontera más de un espacio que permaneció para el mercado inmobiliario marginal hasta antes del 2000, y de pronto aparece el mercado inmobiliario, ¿no? Entonces es una frontera a otra escala también. Eso por un lado. Perdón.
Y la otra idea tiene que ver con la de gentrificación, que es el artículo que te pasé de Blanca Ramírez, que es una geógrafa mexicana, que la verdad que no quería leerlo para fundamentar un poco más lo que voy a decir, pero no tuve tiempo. Pero hablando con ella, me decía que es un concepto como los que suele suceder en ciencias sociales, que se ponen de moda, ¿no? Y que bueno, un poco lo que me decía antes la colega anticipando su comentario a mi presentación de mañana, los conceptos también surgen a partir de instituciones específicas, momentos específicos, y van circulando, ¿no? Y se van alimentando o no. Entonces, ¿tiene sentido hablar de un proceso de gentrificación en un contexto? Porque también decir urbano, decimos urbano para la región metropolitana y decimos urbano para un lugar de 10.000, 15.000 habitantes. Es igualmente, urbano en el caso de Oberá, es igualmente urbano, significa lo mismo decir urbano, es muy diferente, ¿no? Sobre todo si vamos de un extremo al otro. De hecho, en mi experiencia humana, moverme de una ciudad de más de 10 millones a un lugar de 15.000 habitantes es un abismo en muchos sentidos, ¿no? Entonces, sí, hay algo de lo urbano en el sentido de que hay calle, vereda, agua, internet, qué sé yo, pero los tiempos, más o menos, ¿no? Internet no hay. Internet no, o sea, no hay. Hay, pero yo, por ejemplo, cuando vivía en Maimará no hay red. Yo Claro. me conectaba del teléfono para trabajar. Bueno, varios años. Desde esa experiencia otra vez, estamos con el anecdotario. Después de vivir en Tilcara, volví a Buenos Aires y sentía que los autos iban a unas velocidades y decía, claro, ¿por qué tan rápido? Yo iba con mis tiempos tilcareños, total, en 5 minutos he llegado de una punta a la otra. Entonces digo, lo urbano, ¿cómo lo resignificamos en cada una de estas escalas y cada uno de estos contextos? Y entonces, bueno, la gentrificación, tomando el sentido literal u originario, ¿no? ¿Quién es la gentri? ¿Quién es la clase que desplaza a los que estaban ahí? Un poco la respuesta la tengo, pero bueno, ¿quiénes son? Y cómo se dan esas... estoy tratando de no decir dinámica porque mañana vamos a hablar mal del concepto de dinámicas, entonces cómo se dan esas relaciones de expulsión hacia las periferias. Y tengo preguntas para Ana, pero lo hago cuando me toque la... ¿Se contesta ahora o después? No, después todo junto. ¿Puedo hacerle preguntas a Ana? Sí. Bueno, como director del Jefre voy a hablar. Cuando tuvimos la entrevista para una beca y Ana empezó a hablar, dije, wow, qué tema interesante, ¿no? Cómo uno no reflexiona sobre algo tan cotidiano que es la basura. Todos los días todos generamos basura. ¿Qué hacemos con la basura? Entonces ella nos ayudó a pensar algo muy básico. La sacamos afuera de la casa, ¿no? Sale fronteras de la casa. Entonces, todos los días tenemos esa relación entre interno y externo, entre de este lado y del otro lado. Entonces, bueno, pensaba, ¿qué fue el basural antes de ser basural? ¿No? ¿Qué condiciones de posibilidad hacen que un lugar, un sitio, se transforme en basural? Vivo en una ciudad donde había basurales, ¿no? Donde hoy es la cancha de San Lorenzo, habían basurales. Bueno, ¿qué hace? Si lo investigaste, pero sería interesante ver cómo se da a otras escalas, en otras experiencias. Ya sé que estás arrancando con el trabajo, pero bueno, para dentro de 6 años tal vez puedas... ¿Cómo se da como tendencia la formación de basurales? ¿Por qué ahí y no en otro lado, no? Y en esta idea de más acá, más allá, vos mostrabas unos mapitas, claro, vos estás haciendo antropología y los antropólogos no ven estas cosas, pero yo soy geógrafo, y vos mostrabas unos mapitas y yo veía el centro, el basural en la periferia, como una periferia, más allá, y me preguntaba, ¿qué hay más allá todavía, no? O cómo queda en algunas periferias, pero también cómo queda en algunos centros, porque finalmente para todo ese universo de gente
ese libro de Grimson, ¿no? La frontera en el centro. Finalmente esa periferia, esa frontera de Oberá se transforma en el centro de vida de mucha gente, tuyo ahora como investigadora. Y me anoté más cosas, pero no quiero monopolizar. Continúo yo entonces con el trabajo de Brenda. Bueno, la verdad que tiene una lectura muy clara, está muy ordenado, la verdad que fue un gusto leerlo. Se nota también que es una instancia inicial, como menciona, y entonces también bueno, deja un poco el sabor a poco y a querer saber más en función de todas las cosas que va mostrando. En ese sentido, destaco mucho el tema de la búsqueda bastante integral de las dimensiones simbólicas y materiales, que se basan en fronteras que si bien hay ya, como ella señala, vasta bibliografía sobre fronteras urbanas, las que toma ella no son necesariamente las que más atención han llamado, ¿no? O son las que más ha escrito. Entonces me parece también interesante eso, de problematizarlo, y más en una segunda instancia que es como son las fronteras que se manifiestan en la periferia, es como la periferia de la periferia. Es interesante eso que se desliza en varias partes del trabajo y se menciona. Después, bueno, aparte también eso, que son problemáticas que permanecen muchas veces ocultas o que no son visibles, más allá de para los que viven en esos lugares, que las experimentan cotidianamente. Y ahí entra otro tema también muy interesante, que es esto de la experiencia, la percepción, el cotidiano. Me parece también muy bueno, y aparte sostenido sobre una base bastante, o sea, muy sólida de llegar a captar esas experiencias a través de entrevistas, del diálogo, de recorrer las zonas, ¿no? Entonces, bueno, eso también. Y también en este borde que cómo esto, lo simbólico y lo material están constantemente imprincados, ¿no? Como que son dos caras de una moneda, podría decirse, para buscar una imagen. Pero bueno, queda muy claro eso, en cada una de estas tres fronteras que reconoce, juega todo el tiempo con el ida y vuelta hacia los dispositivos o hacia cómo se materializan, y al mismo tiempo cómo estarían trabajando, o cómo estarían siendo percibidas, o qué elementos simbólicos están presentes. Y ahí me llamó mucha atención en una de las tres, para no hacerlo largo, en la tercera, que señala esta idea de cómo se percibe, se nominaliza, cómo se denomina a la experiencia de las distancias, de esto, de dónde se ubican, o cómo se visibilizan los dispositivos, estos dispositivos nuevos que se generan. Me parece también muy interesante. Después, bueno, señalé algunos elementos que son preguntas o son ideas, como que pienso también que pueden servir para intentar, por lo menos es lo que son las preguntas que a mí más me surgen desde también mis recorridos, ¿no? Y ahí tiene que ver con, por un lado, haces una distinción entre ilegal, ilegal, regular, irregular, como que no querés detenerte ahí, pero te posicionas mucho de lo formal e informal. Entonces, bueno, también ahí hay como una tensión, creo, porque no están tan distantes. Entonces, como para pensar un poco. Después también en el tema del análisis cartográfico que propones, y cómo cartografiar el proceso de fronterización, ahí también, bueno, me llama la atención un poco y me hace pensar eso, cómo estás operacionalizándolo, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que están presentes más allá de esos dispositivos, en términos procesuales, lo pienso más? Y también, como bueno, es muy básico a veces pensar en esto de la frontera más allá de un solo lado, ¿no? Pensarlo un poco eso, que también qué se encuentra del otro lado y cómo interactúa, porque en muchos casos me llega a pensar en una problemática concreta que salió también de lo que comentaba Sergio, del bueno, el déficit habitacional, ¿no? Claramente lo que está presente ahí, que está problematizando más general el trabajo. Y bueno, también el tema hay mucho de la búsqueda de tierra apta, de suelo apto para la vivienda. Entonces, bueno, también un poco cómo está jugando eso, cuáles son las diferentes dimensiones que se tienen en cuenta, y si lo estás pensando, o cómo podría entrar, ¿no? Bueno, también la idea de lo de la consolidación, creo que también ahí me genera un poco de no sé si duda o de intriga, porque creo que te basás mucho en esta idea de formal, informal, pero creo que finalmente es que está siempre refiriendo al grado de consolidación. Entonces, y después creo que lo último, también el tema de cómo entra lo urbano y lo
lo rural, esa tensión, porque bueno, también ahí hay, vos mismo mencionabas, hay una diversidad de usos, entonces bueno, pero también que está contenido dentro de lo que decía antes, ¿no? De esa tierra, esa suelo apto, suelo disponible, bueno, en la medida que no estaba siendo utilizado o siendo abarcado por otras, bueno, ahí entran un montón de cosas más, ¿no? Los servicios, y demás. Y después, también, como creo que algo más general, esta idea, o sea, en los demás seminarios siempre teníamos la pauta de ver cómo funcionaba el concepto de frontera, cómo se tomaba el concepto de frontera, la fronterización, o en este caso como derivación, y como más general también a Sergio, a Ana, de si lo pensaban en un momento o podrían intentar pensar cómo conectan, ¿no?, sus trabajos con esta idea, o con estas ideas, dónde están pensando los anclajes. Sí, es un poco eso. Paso. Gracias. Bueno, a mí me toca comentar el trabajo de Ana. Me gustó mucho tu trabajo. Y tengo, por el grado de avance del proceso de investigación, tengo preguntas como de dos tipos. Muchas que tengo en relación con el objeto en sí, con el basural, y otras que son más de la segunda parte del trabajo, que son más teóricas. Así que enumero. ¿Cómo es el sistema de clasificación de basura? Porque vos mencionás que hay algunas iniciativas que son de privadas y estatales, pero tengo entendido que no hay una política así de estatal seria de gestión de los residuos, ni a nivel provincial ni a nivel municipal, pero sí sé que hay iniciativas privadas. En este momento se me olvidó la palabra, pero quería preguntarte, porque justamente al ver tu trabajo me surgió la duda sobre si en el municipio de Oberá no utilizan el sistema que tenemos acá en Fachinal, que es el famoso de relleno sanitario, que siempre me hace acordar ese capítulo de Los Simpsons donde esconden la basura debajo de la tierra, porque es eso literalmente. Y después, ¿cuál es la relación en términos de dinámica urbana del basural con el resto de la ciudad? Vos nos habías mostrado dónde están los barrios de las personas que trabajan en el basural, y justamente me quedaron dudas porque para saber qué tan alejado está y qué tanta interacción hay con el resto de la ciudad. Y precisamente sobre esos asentamientos informales donde están los trabajadores del basural, la pregunta es sobre cuál es el nivel de organización, si existe o no en realidad algún nivel de organización, cuál es la relación que tienen con el Estado, con el municipio, también en términos de asistencia de salud, porque en parte de tu relato vos hablás de la casa que da cáncer. Y bueno, también eso, preguntarse sobre si estás haciendo algún tipo de relevamiento en cuanto a las condiciones de vida de las personas que están ahí. Eso en términos sobre el basural en sí, digamos. Y me gustó mucho la propuesta de salirse de las perspectivas más clásicas, ¿no?, de pensar la marginalidad o la pobreza, y plantearlo en términos de antropoceno, directamente poniendo en situación de igualdad o en el mismo estatus a los humanos y a los no humanos. Creo que ese es el desafío. Y en ese sentido, ya que retomo las distintas líneas que vas tirando ahí, y vos terminás tu trabajo con la cita de Viverio de Castro, aludiendo al perspectivismo, entonces ahí, bueno, ¿cómo estás pensando esas otras perspectivas que incluyen desde seres vivos hasta objetos inanimados? Sobre todo porque es muy difícil pensándolo cuando estamos hablando del problema, ¿no? Porque mucho de los planteos del perspectivismo se escuchan en los discursos que tratan o que se oponen a estos fenómenos, ¿no? El perspectivismo se usa mucho en la perspectiva del buen vivir, justamente para otorgar entidad
jurídica y poner en misma condición de igualdad a estos otros seres, pero bueno, ¿qué pasa en esta situación? Digo, ¿cuáles serían esos otros seres? ¿Qué desafíos nos plantean pensar desde esas otras perspectivas y considerar los actantes humanos y no humanos? Y ahí lo que quería preguntarte también es, el antropoceno sería como el fenómeno, pero frente al antropoceno ya hay discursos que se vienen organizando en torno a la explicación, bueno, ¿qué hacemos con el antropoceno? Los llamados discursos de transición, y ahí hay algunos autores que hablan de tres líneas: los discursos evolutivos, los discursos catastróficos o los discursos transformacionales. Y ahí en esa línea creo que estaría Donna Haraway, que la citás ahí, y en tu trabajo vos mencionás una categoría que es, ahí va la pregunta, que me gustaría que expliques un poquitito, que es la simpoiesis, ¿sí? Frente al desafío de, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo lo abordamos? Se presenta la cuestión de las escalas, ¿no? Cómo lo abordamos a la cuestión micro, digamos, cómo lo abordamos a la cuestión más jurisdiccional y estatal, pero sobre todo a partir de formas de organización y de respuesta de cooperación para ver cómo hacemos con este problema, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces la propuesta de Donna Haraway ahí es más esperanzadora que otras, así que por eso va por ahí mi pregunta: ¿cómo se piensan las formas de supervivencia y de supervivencia en el sentido de conservar la vida, no solamente de resolver el día a día, que por ahí es la situación en la que están las personas que viven y trabajan en estos lugares, ¿no? ¿Y cuáles son de esos otros actores humanos? ¿Qué dinámicas de interacción estás pudiendo reconocer entre esos distintos agentes o actantes, o algunas pistas de las dinámicas que estás pudiendo reconocer, si son formas de cooperación, articulación, o sea, entre los distintos actantes? Así que bueno, es un trabajo que promete mucho, así que vamos a leerte más adelante. Y no sé si hay preguntas, así cerramos la ronda de preguntas, ya le damos la palabra. Sí. Bom dia, parabéns pelas apresentações. A minha pergunta para a Ana: qual foi a sua maior dificuldade para realizar esa pesquisa de campo? Ana, para vos también, bueno, pero felicitaciones a los tres. Igual no es para responder, sino por ahí para, un poco va en la línea de lo que decía Rosario. Por ahí, si vos pensaste en esto de qué fronteras se establecen entre las personas que ocupan distintos lugares sociales o redes, no sé, laborales, etcétera, vinculadas o no con la basura, es decir, en tanto recicladores, recuperadores, usufructuantes, consumidores o bien tiradores, empresas, etcétera, de basura, ¿no? Y la otra, esto de lo no humano, si ahí vos considerás la basura como una entidad con cierta vitalidad, ¿no? Que avanza, que crece, que contamina, que da vida, pensaba en los zapallales, ¿no? Que alimenta, que genera toda una situación vital asociada a eso, ¿no? A la basura. Y en ese sentido, la basura, ¿qué es? Solo un bocadillo. Pensando en la noción de periferia, y también felicitaciones a todos, pensando en la noción de periferia, que parece algo bastante establecido físicamente, mi propuesta era pensar la periferia también como perspectiva, es decir, siempre cada punto
o cada posición siempre tiene su periferia. Y esto para entender también, bueno, algunos de los planteamientos de Alejandro en función de las presentaciones. Bueno, creo que no me esperaba tantas preguntas. Me parece que... bueno, quiere decir que mi trabajo no contesta mucho, sino que abre... Y yo creo que quizás en este momento yo también tengo más preguntas que respuestas, porque, bueno, estoy empezando. Bueno, voy a intentar ir contestando. Esta cuestión, ¿no?, de lo que comentabas, Alejandro, de lo interno, lo externo, en lo cotidiano, ¿no?, de la basura, que creo que es algo que todos los días estamos produciendo y que jamás lo pensamos nosotros, otras personas sí lo tienen que pensar, ¿no? Y interpela mucho el sentido común, ¿no? ¿Qué es basura? ¿Qué es basura para mí? ¿Qué es basura para un recuperador urbano? Un recuperador urbano, por ejemplo, eso me llamó la atención, que poco hablan de basura, hablan de materiales o de mugre. Claro. ¿Qué es? No, sí. Como algo sucio, ¿no? Y bueno, estas cuestiones que quizá nosotros no distinguimos tanto en casa. Bueno, vos tirás algo, algunas personas separan, en casa yo separo todo lo que puede ser separado, pero otras no, para algunas es todo lo mismo. Entonces esta cuestión de ser interpelados en nuestro sentido común está bueno, ¿no? ¿Qué fue el basural antes? Monte nativo. En este caso el basural antes estaba en otro lado, cerca, y después se habilitó ese predio porque como el monte aparentemente no es nada que valga, se puede desmontar y tirar la basura ahí. Y bueno, cómo se da como tendencia la formación de basurales es interesante, porque esto es como un basural, si bien no es oficial, fue oficial. Antes toda la basura se tiraba ahí, ahora ya no, porque ahora, y eso contesta otra pregunta que me hicieron, o sea, se supone que todos los municipios tienen que, en su gestión de residuos, tener una planta donde se llama estación de transferencia, y de ahí se va a Campos Sades en Fachinal, y hay otra en la provincia, creo que en Santa Ana, donde hay rellenos sanitarios, ¿no? Entonces, entonces, bueno, nada, esta cuestión de cómo se forman los basurales, los municipios no deberían ya hacer uso de ellos, y yo sé que en Posadas también hay un lugar que sigue siendo un basural no oficial, pero que la municipalidad sigue llevando cosas. Acá en Oberá entran camiones de la municipalidad todavía a llevar materiales, ¿no? Por más de que oficialmente no todo debería ir al relleno sanitario. ¿Qué hay más allá del basural? Monte, arroyo, todo, o sea, ahí ya como que está el centro de la ciudad, o sea, para mí es bastante interesante. Está el centro, está en la periferia, que bueno, como veíamos en los mapas, se encuentran barrios populares, y al margen del margen, o al fondo del fondo, como decía Brenda, bueno, en este caso está la naturaleza, ¿no? Como abajo de todo, o yo lo veo así. Bueno, periferia, la frontera en el centro me parece que también es súper interesante, porque para los trabajadores del basural, y me animo a decir para muchos habitantes de la zona o de barrios populares, esta cuestión del centro quizá está en otro lugar, ¿no? Me acuerdo una vez que me encontré en el centro, en la municipalidad de hecho, con recuperadores del basural. Para ellos todo era muy intimidante, y en cambio como por oposición a toda la familiaridad que ellos tienen en el basural. Y de hecho me enteré que mucha gente de los barrios populares va al basural de alguna manera
de compras, muchos materiales que necesitan para sus casas, para toda una serie de cosas, las van y las consiguen en el basural. Entonces es un centro de compras, pero mucha gente de Oberá no conoce la existencia del basural. Yo le estuve comentando a mucha gente y me decía, che, no sabía que había un basural. Y otros privados sí, muchas empresas sí tiran ahí. Incluso, y eso lo pongo en el texto, hay una empresa de reciclaje, porque algo que está a veces muy por fuera de nuestro sentido común es que la basura tiene valor, los materiales tienen valor, hay un mercado para eso, ¿no? Entonces, hay gente que trabaja de eso y gente que lucra con eso, que no siempre son las mismas las que... y entonces, esta cuestión, ¿no?, de una empresa de reciclaje que no sé por qué motivo ya estaba todo enfardado, y esos materiales de repente trae un camión de la municipalidad, trae esos materiales ya enfardados y los tira. Y yo les pregunto, ¿pero por qué tiran acá? Además esto ya está como todo enfardado, listo para ser vendido. No, esto está contaminado, me dicen. Esto cuando por algún motivo en la recicladora privada se les contamina, el municipio retira, lleva al basural y bueno, les pregunté con qué se contamina y me dijeron, bueno, ya sea con gasoil o con Roundup, es uno de los contaminantes que bueno, la municipalidad lleva ahí, ¿no? Y, o sea, también, bueno, quizá se lo pueden imaginar, pero hay mucha gente laburando ahí, hay muchos niños y están en contacto con eso, ¿no? Bueno, así que nada, eso quizá volviendo contestando las preguntas de Alejandro. Después, las de Copo, bueno, ¿cómo es el sistema de clasificación de la basura? La pregunta es, ¿ahí en el basural o en general? De las dos formas. Sí. Bueno, en el basural no sé, no, voy a empezar al revés. Bueno, la basura o los materiales se pueden clasificar de muchas formas. Los plásticos por un lado, el vidrio, cartón, metal y derivados, ¿no? Derivado del cartón, derivado se considera que, bueno, ¿qué es reciclable, no? Y para dar un ejemplo, el vidrio es reciclable y es reciclable al infinito prácticamente, o el aluminio también, como que con vidrio se puede hacer más vidrio, ¿no? Pero en el basural esta lógica no pasa tanto por qué es reciclable o qué es no, sino que en este momento tiene valor. Por ejemplo, el vidrio tiene muy poco valor en este momento y de hecho es un problema que casi que, o sea, cuesta más reciclarlo que otro. Entonces, pocos recuperan vidrio, por más que sea reciclable al infinito, ¿no? El cartón quizás es como el más popular, que de hecho ahora está habiendo todo un conflicto porque se está importando cartón en vez de comprarle y es como un reclamo del sector cartonero. Entonces hay muchos sistemas de clasificación de basura y más que nada es que, en el caso del basural, ¿qué estamos pudiendo vender ahora? ¿Qué nos piden? ¿Dónde tenemos un comprador? ¿No? Y de hecho, otra cosa muy interesante que me di cuenta es que habían trabajadores del basural que no saben que eso se recicla, no saben qué es el reciclaje. O sea, ellos pueden vender un material, pero no saben que son el primer eslabón de todo un circuito y que hay mucha gente que gana plata con el laburo de ellos, pero al final de una cadena que ellos no ven. Como un quizás símbolo más, ¿no?, del nivel de exclusión y marginalidad, de cómo valorar o luchar para que se valore un trabajo si no conocemos todo lo que significa. Bueno, voy a ir redondeando. Bueno, creo que voy a contestar una pregunta que me parece interesante. La mayor dificultad que encuentro haciendo trabajo de campo es cuando te cuentan historias de una vida que es tan difícil de imaginarse por el privilegio que tengo y que tuve en mi vida y de cómo poder dar algo a cambio y intentar dar algo a cambio y que además de un trabajo de investigación sea un trabajo militante.
y bueno, lidiar con esas disyuntivas, pero las historias que me cuentan son espeluznantes, relacionadas a la basura, pero sobre todo relacionadas a todo lo que lleva a que una persona tenga que trabajar de la basura. Y son recorridos de vida que a veces van más allá de lo imaginable. Muchas gracias por todos los comentarios y preguntas, súper enriquecedor. Bueno, cortito. No sé si pude sacar en limpio preguntas puntuales de tus comentarios, pero creo que algunas sí. Como por ahí me quedé pensando especialmente en aquello que me dijiste de la atención formal, informal o legal, ilegal. Creo que ahí tengo que repensar mis propias limitaciones de venir del campo de las migraciones y que el trabajo con lo legal y lo ilegal me genera como una serie de complicaciones o una carencia de herramientas o mis propios tabúes o trabas ahí. Entonces es como desde los estudios urbanos me resulta como más amigable, por decirlo de alguna forma, trabajar con la oposición, o por decirlo, con el par de formalidad e informalidad, porque me parece que apunta más a lo que yo estoy viendo, pero por supuesto que no es exclusivo y que está completamente imbricado y no es algo que yo pueda separar arbitrariamente en un momento o en otro y demanda como seguir profundizando, yo creo, en ese sentido conceptual para poder repensar la oportunidad de usar uno u otro o cómo y bajo qué marco. Respecto a lo que me preguntabas del proceso de elaboración de cartografía, siempre es un tema por la cuestión de las fuentes, ¿no? Como con los procesos tan recientes es como si, bueno, ¿y acá cómo puedo traducir esto? Y sobre todo pensar cómo se traduce los comentarios o las referencias espaciales en una entrevista, incluso las representaciones sobre el espacio, de una entrevista en un producto cartográfico, digamos, si querés decirlo de una forma. Y entonces a mí siempre me pasa lo mismo, después como en el Power me animo a hacer como ensayos de limitación de esas fronteras de las que me están hablando, como que ahí me animo más, pero después como que me cuesta pensar cómo traducir eso, incluso en términos gráficos para imaginar eso. Me acuerdo que en un trabajo antes que hice hace un tiempo sobre Bariloche puse como globos de diálogo saliendo de distintos espacios sobre lo que las personas me decían de esos espacios. Entonces yo digo, capaz que puedo empezar a probar de hacer algo así, porque hay palabras que son muy fuertes en la forma de nombrar los espacios y en la forma, cómo tratar de imbricar esos mundos a veces. Y en ese momento creo que quedó bastante bien, así que podría tratar de hacerlo, pero requiere como por ahí un poco más de tiempo. Y sí pensaba en esto que decías del suelo apto y disponible, o sea, no lo llegué ni a comentar, pero bueno, es una zona también como que muy inundable, como bien de humedales, que es poco apta, por supuesto, y también hay presencia de basurales clandestinos, como se suelen denominar en esa zona, y bueno, también es un elemento que se podría incorporar incluso para pensar las fronteras en el espacio, que ni lo tomé en este punto. Y respecto a lo que me decías del otro lado, ¿te referías como a Merlo con esto del otro lado? O está bien. No, porque también me quedé pensando yo en que la mirada estaba muy enfocada sobre uno de los partidos y no sobre el otro. Entonces, bueno, eventualmente también es otra forma de repensar el mismo espacio. Claro, las dos periferias, porque aparte es bien diferente la lógica de uso del suelo y evidentemente de gestión del espacio de un lado y del otro, por decirlo de una forma. Así que eso también está... No, por eso incluso hay un sector donde hay un barrio y una calle y de un lado es uno y de otro lado es otro. Esas cuestiones también se redundan en dificultades cotidianas de a dónde... Pero que tampoco... Ya son de por sí complicadas por el hecho de ubicarse muy alejado de las centralidades, digamos, de las oficinas municipales. Entonces, es complicado y más complicado todo por estar justo en ese sector de cambio. Así que bueno, creo que más o menos contesté algunos comentarios. Gracias por los comentarios. Hola. Bueno, voy a ser bien sintético, voy a responder ahí dos a la vez. La verdad que uno arma el PowerPoint en el último momento y faltó lo más importante en el PowerPoint, así lo voy a decir ahora, que es el concepto, nada, capaz que se trata de un neologismo por ahora, pero es el de frontera inmobiliaria, que es un concepto que
que venimos trabajando hace un tiempo y que acabamos de sacar un artículo con una compañera que es María Eugenia Comerci, que es de La Pampa, que salió, me enteré ayer, la verdad que ni sabía, tarde, en la madrugada, armando el PowerPoint, que está publicado en Papeles de Trabajo de Rosario, que es una revista más de antropología, pero que tiene trabajos de geo, está buena la revista, y ahí salió publicado anoche. Ahí se trabaja bien el concepto de frontera inmobiliaria, haciendo un poco el empalme con el resto de los trabajos y con lo que vos comentabas, Esteban. Y después, lo que me preguntabas vos, Ale, sí, el concepto de frontera inmobiliaria, yo creo que es solo una cuestión de escala, más siendo geógrafo. Pero se ve, por más que sea pequeño el poblado, bueno, vos viviste ahí, yo vivía en Maimará particularmente, ahí también se ve, por más pequeño que sea, Maimará tiene 3.000 habitantes nomás. Ves esas fronteras internas entre los espacios nuevos, o entre comillas gentrificados, ahora voy a responder a la segunda pregunta, ves esa diferencia entre esos espacios, y más que nada en Tilcara los ves, yo no se me ocurrió traer material fotográfico, quedará para la próxima, en las laderas de los cerros, donde ya no llegan los servicios, donde hay muchos derrumbes, donde no llega el gas para calefaccionarse, en invierno hace mucho frío, es un lugar alto además, tiene 2.500 metros de altitud. Así que sí, se ven esas fronteras por más que la escala sea pequeña. Y justamente hablando de escala y de gentrificación, a mí me interesaba, bueno, justo ahora se apagó la compu, pero me interesaba más que usar el concepto de gentrificación urbana, el de gentrificación rural. Hay unos autores, una revista que está muy interesante, que se llama Pasos, que es de la Universidad de Tenerife en España, las Islas Canarias. Y bueno, en México también se habla, hay varias bibliografías de Colombia, que habla sobre el concepto de gentrificación rural, y esto se enlaza con lugares como estos que tienen mucho desarrollo turístico y mucho turismo patrimonial, que eso capaz que es algo que también me olvidé de mencionar, ¿no? Es patrimonio histórico de la humanidad y bueno, hay pucarás, hay distintas edificaciones, bueno, hay una historia de pueblos indígenas que, bueno, la mayoría de los que trabajaban en el instituto eran arqueólogos y arqueólogas, entonces hay un montón de hallazgos que ya tienen 7, 8 siglos de que en esa zona se plantaba quinoa, por ejemplo, un poco más arriba, ¿no? Pero cerca de la quebrada, porque la quinoa es un cultivo de altura. Bueno, hay un montón de rasgos y de rastros, y eso forma parte del proceso de patrimonialización y de desarrollo del turismo. Y después, con respecto a la gentrificación, a mí no es un concepto igual que me convenza mucho, pero me parecía que está bueno trabajarlo, y marca un poco esta frontera entre lo rural y lo urbano, que no es tan nítida. Y bueno, justamente este concepto de gentrificación rural apunta a cómo se valorizan estos espacios, justamente, que están en estas áreas de borde de transición. Y después lo último que sí me interesa traer, que también lo recomiendo, es un medio raro, un autor que creo que es escocés, pero está radicado en México, y se llama Lorenzen, está en el texto. Este texto es muy similar también a un artículo publicado en Investigaciones Geográficas de Chile, que es desde diciembre del año pasado, y ahí este autor, que yo cito en el artículo y acá en el escrito para el Congreso, dice algo interesante, porque también solemos pensar que, bueno, solo desplazamiento de población más rica nueva y población que se va. En realidad eso pasó, pero también pasó, como indica este artículo, que lo trabaja más para localidades urbanas y localidades medianas o grandes, es que había zonas que directamente no estaban pobladas, y eso sí pasó en Tilcara. Vos hablas con Javier Rodríguez, que nosotros hicimos un trabajo con él, trabajador de la municipalidad, pero también vive, bueno, nació prácticamente ahí, de chico se mudó a Tilcara, él era de Tucumán, y la realidad es que los lugares centrales no estaban ocupados por población local, sino que directamente eran parte de grandes propietarios, eran propiedades de grandes propietarios de Tucumán, Salta y Jujuy, de la oligarquía jujeña, salteña y más que nada tucumana. Eran lugares de veraneo de tucumanos y salteños, más que de jujeños incluso. Son familias tradicionales, que son 4 o 5 propietarios de toda esa zona, por ejemplo en Tilcara. Y bueno, esa zona no estaba, o sea, no hubo un desplazamiento, no hubo una gentrificación típica ahí.
Entonces me parece que eso es interesante para repensar y no caer justamente en esas modas. Bueno, acá había gente que vivía de Tilcara y se fueron. No, en realidad esa gente nunca ni llegó ahí porque nunca tuvo acceso, porque era de terratenientes. Y la estructura de propiedad de la tierra y de ingresos en el norte es muy desigual, medida como se mida, ¿no? Por el coeficiente de Gini o por lo que se les ocurra. También lo otro que pensaba mientras hablaba Ana, a mí me pareció muy interesante, la charla más interesante que por lo menos escuché en los últimos tiempos, mucho más interesante que la mía también, y pensaba en lo que comentabas de ir ahí, la experiencia de campo, y también lo que yo pensaba por el otro lado es que hablamos de pobreza y de desigualdad, pero no hablamos justamente de la riqueza, ¿no? Y la riqueza y la pobreza esa de la que vos hablás es producto de esta riqueza y de esta distribución tan desigual, no solo del ingreso, sino de las tierras, ¿no? Porque también ahí está la clave es la herencia. Y eso pasa también en la quebrada. Y también hay basurero a cielo abierto, nosotros separábamos en 4 en la quebrada. Por ejemplo, el vidrio lo llevábamos hasta Salta para que lo reciclen. Pero bueno, capaz que eso no alcanza, ¿no? Capaz que hay que cambiar los impuestos o pensar otra cosa más porque evidentemente así no estaría funcionando. Bueno. Cuando estábamos en plena organización, Adriana me preguntó, ¿por qué le pusieron antropoceno? Porque Ana dijo, vamos. Y te, ya.